Bueno muchachos, nuevamente estamos aquí. La idea en este video es que podamos analizar un recortador diferente, ¿cierto? Ya hemos revisado los recortadores de onda utilizando diodos en serie y diodos en paralelo. En esta ocasión, como pueden ver ustedes acá en el esquema, pues vamos a revisar una configuración en la cual utiliza dos diodos. Esos dos diodos están en paralelo y por supuesto están acompañados de dos fuentes de voltaje, ¿cierto? Ya vimos en los videos anteriores que estas fuentes de voltaje que están acá, que pueden ser pilas o una fuente DC, juegan un papel fundamental porque realmente son las que me indican en dónde debe ir el corte en mi onda, ¿cierto? O son con las cuales yo puedo controlar en dónde debo hacer mi corte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar este circuito y vamos a mirar principalmente cómo va a ser ese voltaje de salida. ¿Listo? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un análisis de los ciclos. Vamos a iniciar analizando el ciclo positivo, es decir, hasta desde un T0 hasta un T, por ejemplo, pongámosle T1, ¿cierto? Entonces, de 0 a T1, ¿cómo sería ese cambio? Entonces, básicamente vamos a tener nosotros un análisis similar a esto. Va a pasar una corriente, va a fluir una corriente en el circuito de esta forma. ¿Qué va a pasar cuando llegue a esta bifurcación? Pues básicamente vamos a tener que parte de la corriente, ¿sí? La corriente que salía de acá, ahora va a ser esto. Se va a dividir, una parte de la corriente se va a dividir en este tramo y la otra va a continuar, ¿cierto? Digamos que vamos a llamarlas 1 y su 1 y 1 y su 2. Es decir, I su 1 es la corriente que viaja por el diodo 1 y su 2 es la corriente que viaja por el diodo 2. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Vamos a analizar qué pasa en cada uno de los dos diodos. En el primer diodo, ¿cómo es esa corriente? Esa corriente, vea que está polarizando el diodo de forma directa. Como está polarizando ese diodo en forma directa, recordemos que básicamente podemos cambiar ese diodo entonces por una fuente de voltaje, ¿cierto? Vamos a borrar entonces este diodo y vamos a reemplazarlo por una fuente de voltaje, ¿de acuerdo? Manteniendo, ojo, manteniendo la polaridad que tiene mi diodo, es decir, más, menos. Y aquí, pues por supuesto, un voltaje de 0.7 voltios. ¿Por qué puse 0.7 voltios? Voy a considerar un diodo de silicio. Pero recordemos, si es un diodo de germanio, pues vamos a reemplazarlo por 0.3 voltios. Y si es un diodo ideal, pues simplemente lo reemplazamos por un cortocircuito. ¿De acuerdo? En el segundo diodo, ¿qué va a pasar? Vean que esta corriente va a entrar al diodo de forma inversa y por ende el diodo no la va a dejar pasar, ¿cierto? Como no va a dejar pasar una corriente, es como si tuviéramos este tramo de circuito como en circuito abierto, ¿de acuerdo? O sea que podemos borrar todos estos elementos que están acá para evitar confusiones, ¿cierto? Y aquí tenemos un circuito abierto, ¿vale? ¿Eso qué va a implicar? Bueno, va a implicar varias cosas. Lo primero es que la corriente I1 va a ser exactamente la misma corriente a la entrada, ¿cierto? Va a circular la misma corriente en toda esta primera malla que está acá, ¿cierto? Y la segunda es que ya para calcular nuestro voltaje, pues bastaría con hacer esta malla. Analicemos esta malla. Eso implicaría que fuera más B sub 0 menos de, si hacemos una corriente en el sentido de la manecilla de reloj, sería menos 5 voltios de la fuente DC menos 0.7 voltios del diodo, ¿cierto? Si igualamos a 0, tenemos por supuesto el valor de salida, que sería 5,7 voltios. Ojo, ¿cómo serían? Serían positivos. ¿Qué quiere decir esos 5.7 voltios? Que nosotros ahora vamos a tener una limitación en el voltaje de 5,7 voltios, acá, de más 5.7 voltios. Es decir,
que la señal cuando viene subiendo llega y nuestro circuito le está diciendo, un momento, es que no puede pasar más de 5.7 voltios. Y se vuelve 5.7 voltios en todo este recorrido, ¿cierto? Y baja. Profe, ¿y qué pasaría si esta fuente no fuera de 5 voltios sino 7 voltios? Pues aquí nos hubiera dado 7.7 voltios, entonces tendríamos un valor de corte un poco más arriba. Si quieren mirar eso un poquito más, pueden revisar el video que ya les había compartido antes de recortadores con diodos en paralelo. ¿De acuerdo? De hecho ahí habíamos utilizado la herramienta Multisim y nos permitió hacer ese análisis de qué pasaba cuando cambiábamos el valor de voltaje. Profe, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué nos falta? Nos faltaría analizar el semiciclo negativo. Entonces vamos a revisar ese semiciclo negativo. Para eso voy a volver al circuito original, ¿cierto? Voy a quitar esta fuente de voltaje. Aquí voy a quitar esto, ¿sí? Quitemos los signos rojos que eran del otro ciclo. Aquí va un diodo de esta forma y aquí va un diodo polarizado, una polarización opuesta al primero. Acá tenemos nuestro diodo. Aquí era negativo, aquí positivo, ¿sí? Y voy a poner aquí 3 voltios. ¿Por qué voy a utilizar un voltaje diferente, muchachos? Básicamente para que miremos el impacto de una vez en el corte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Vamos a un semiciclo negativo. Eso implica que es como si tuviéramos algo así. Va a salir una corriente en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Cuando llega a esta bifurcación, parte de la corriente se va por acá. Podemos llamarla un I sub 1. Y otra parte se va a ir por acá, que la podemos llamar un I sub 2. ¿Qué pasa? En ese semiciclo, que sería desde T1 hasta T2, T1 hasta T2, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces analicemos qué pasa con el primer diodo, con el diodo 1. Con el diodo 1, ¿qué pasa? Esa corriente va a entrar de forma inversa. ¿Qué quiere decir? Que el diodo está polarizado en forma inversa y no nos va a dejar hacer un paso de corriente. Como no hay paso de corriente, pues es equivalente a tener este circuito abierto, ¿cierto? Tener todo este tramo abierto, ¿sí? Este tramo abierto, ¿de acuerdo? Y acá en este pedazo, ¿qué va a pasar? Este diodo sí está ahora polarizado de forma directa, ¿cierto? Y como está polarizado de forma directa, lo podemos reemplazar por una fuente de voltaje, ¿cierto? Una fuente de voltaje es, si no estoy mal, así. Este era menos, más, ¿cierto? 0,7 voltios. ¿Qué va a pasar entonces? Van a pasar dos cosas, muchachos. Lo primero, aquí la corriente I sub 2 va a ser igual a la corriente de entrada porque ya no se nos va a dividir, ¿cierto? En dos mallas, sino que vamos a tener solo una malla, ¿cierto? Ya que aquí quedó abierto. Y lo segundo, vamos a calcular nuestro voltaje. Apliquemos de nuevo V sub 0, entonces sería más V sub 0 más 3 voltios más 0.7 voltios de nuestro diodo es igual a 0. Como consecuencia, ¿qué nos va a dar? Nos va a quedar que V sub 0 es exactamente igual a menos 3,7 voltios. Eso implica que ahora vamos a tener un límite para este ciclo de menos 3,7 voltios. Vamos a tener acá. Es decir, que las señales, los ciclos negativos van a quedar limitados en 3,7 voltios. Como pueden ver, esa fuente de voltaje, vuelve y juega, son claves en marcar los límites que podemos nosotros aplicar. Eso fue básicamente lo que necesitábamos, los que queríamos, que era calcular V sub 0. Ya si ustedes quieren calcular aquí cuánto vale I sub R, simplemente lo único que deben hacer es analizar esta malla, en la cual básicamente pueden despejar cuánto es la corriente que pasa por esta resistencia. Recuerden que el voltaje en la resistencia
¿cierto? Va a ser simplemente la resistencia, la cual conocemos por I sub R, y a partir de esta malla, del análisis de esta malla, pueden obtener cuánto vale esa corriente que va a pasar por ella. Muchas gracias, espero que les haya servido el video, espero que de verdad les pueda aportar algo y puedan aprender. Si les gusta el video, denle like, déjenme su comentario, sea positivo o sea negativo, y muchas gracias por todo. No olviden suscribirse.